Continuamos donde lo dejamos en la anterior parte. Exiliado de Baronia tras una misión accidentada, Cecil logró reunir varios aliados. Juntos se pusieron en marcha para advertir al reino de Fabul de las oscuras intenciones de Baronia y para impedir que se hagan con el cristal que protegen. Veamos cómo les va. Nos dirigimos al norte, otra vez con el cochecito de Marras, y llegamos hasta el monte Hobbs, en la frontera entre Damsian y Fabul. Al entrar vemos que hay como una masa de hielo que nos bloquea el paso, y Rydia debería ser capaz de derretirla con el hechizo Pyro, pero se niega a conjurar magia de fuego, obviamente debido al trauma de la destrucción de Mist. La presionan un poco, diciendo que es la única que puede ayudarles a continuar, tira el hechizo, la congratulan, jijiji, y podemos continuar. Vamos a ver, lo primero de todo, ¿qué pinta ese hielo ahí? Digo yo, que si este sitio fuese tan frío como para albergar hielo, habría más hielo por ahí, ¿no? Pero es que no lo hay. En todo el monte, ni un ápice de hielo, ni de nieve, ni de escarcha, ni de nada. ¿Por qué? Pero, obviando esto, ¿en serio hacía falta pasar por ahí? No me jodas, esas rocas no parecen tan altas. Creo que hasta yo podría treparlas, y eso que no estoy precisamente en forma. ¿Trepa? ¡Trepa, tío! ¡Trepa! En lugar de seguir ahondando en los traumas de la pobre Rydia. Acaba de perder a su madre, que probablemente se la haya muerto en brazos. Acaba de ver como todo su pueblo era reducido a cenizas. Todos sus vecinos y amigos han muerto una muerte horrible delante de sus ojos. Básicamente la ha secuestrado un señor raro con una armadura diabólica. Y todo ello hace cosa de un día o dos. Y la pones ahora aquí a encender fuegos. Mira, me voy a callar. Si es que hasta el puto Cecil lo piensa. No había elección. Deficientes everywhere. Explorando el monte Hobbs me he fijado en varios detalles. En primer lugar, nada más entrar por la puerta, vemos que ya nos encontramos por encima de la capa de las nubes. Todo el monte está por encima de la capa de las nubes. La escalada hasta aquí arriba nos la omiten con una elipsis, porque sí. También vemos un montón de puentes colgantes destruidos que, por lo visto, llevan al abismo, al éter, porque no hay nada en esa dirección, solo nubes. También me veo en la obligación de mencionar algo que he estado viendo desde el comienzo del juego, que es el tema de los cofres y de los guiles. Nunca me cansaré de cuestionar en estos juegos por qué rayos están todos esos cofres tirados por el mundo, o por qué todas las criaturas aberrantes que han cagado los infiernos de este mundo llevan dinero. Si es que esto pasa en casi todos los juegos y nunca tiene una explicación lógica, tío. Al llegar a la cima nos encontramos con un monje de Fabul luchando contra un grupo de monstruos y le echamos una mano, aunque sinceramente no la necesita. Este tío es una máquina de matar. Reparte hostias como panes, tiene ataque de área, puede cargar sus ataques, tiene la mejor habilidad defensiva del juego, puede atacar con varias afinidades elementales y todo ello con las manos desnudas. Prácticamente procederá a ganar todas las peleas él solo siempre que esté presente en nuestro grupo. Se presenta como Yang. Nos cuenta que había traído a sus monjes al monte Hobbs a entrenar, pero una emboscada de monstruos acabó con todos ellos, quedando solo él con vida. Le informamos sobre la situación con Golbez y los cristales, y el tío añade que se trajo a todos los monjes guerreros al entrenamiento, y que todos los que quedan ahora en Fabul no están preparados para la guerra. O sea, tú coges y te llevas a entrenar a todos tus hombres, dejando tu reino completamente desprotegido. ¿Pero estamos locos? Es que casi parece que cada personaje que conocemos es más deficiente que el anterior.
Yang se une a nuestro grupo y nos ponemos en marcha hacia Fabul. Finalmente llegamos al reino de los monjes, y antes de nuestra audiencia con el rey, podemos explorar el castillo para ver algunas cosas curiosas de esas que tanto me gusta encontrar. En primer lugar, una vez más tenemos una bailarina que se desnuda en tu cara, pero esta es un tanto diferente. Señor, ¿qué hace? Y ojo, cuidado con esto otro de aquí. Supongo que no pasará nada por echarse una siesta rápida en la cama del rey. Y con la asistenta personal del rey ahí mirando, ¿sabes? Sin comentarios. También vemos que anda por ahí la esposa de Yang. Esta mujer tendrá su momento de relevancia más adelante. Y tela con el asunto, ya veremos ya. Acudimos frente al rey de Fabul y le informamos de lo sucedido con Baronia. Aquí el rey hace un apunte que me encanta. Llevas la armadura de un caballero oscuro de Baronia. ¿Por qué debería confiar en ti? Joder, gracias. Esto es lo que a mí me gusta ver. Yo es que ya estoy tan acostumbrado a ver personajes idiotas que cuando sale alguien con sentido común hace que sienta un amor irrefrenable hacia su persona. Señor, le quiero. Sea como fuere, llegamos a un acuerdo con él y accedemos a ayudar a proteger Fabul. Por desgracia, el sentido común se acaba aquí, y señor, ya no le quiero más, porque el tío sugiere que Rosa y Rydia se queden atrás a ayudar a los sanadores. ¿A sanar el qué exactamente? Pero si todos los monjes guerreros están muertos y los que quedan vivos están en el frente, supuestamente luchando con nosotros. Pero ayudarnos, joder. ¡Luchad! ¿Qué hacen? ¿Por qué están de acuerdo con esto? No entiendo nada. Total, que las tropas de Baronia aparecen y atacan el castillo. Yo me pregunto si era tan difícil representarlos con soldaditos o con el monstruo que sea, en lugar de con encapuchados misteriosos genéricos. Además, ¿por qué vienen por tierra? En Damsian lo bombardearon todo en segundos, cogieron lo que querían y se fueron. ¿Por qué no hacen lo mismo aquí? Bueno, da igual. Muy listos no son. Son de los idiotas estos que se pegan a sí mismos. Cuando apaleamos a unos cuantos tipos, ahora sí, los barcos de Baronia comienzan a bombardear, aunque también te digo que no dan ni una. Aún así, nos retiramos al interior. Seguimos matando malotes y nuestro grupo insiste en retroceder constantemente, dejando atrás a monjes desechables random para que mueran y entretengan a los invasores. Pero ¡luchad, joder! ¿Pero por qué retroceden? ¡Luchad! Que está claro que tan fuertes no son. Pues nada, siguen retrocediendo. Fijaos si la situación es surrealista que el Edward de las narices se tropieza con un escalón y tenemos que pegarnos con más malotes para que no lo acuchillen ahí en el suelo como a un perro. Toda la estrategia de defensa es de parecer retrasados, tío. Ya en la cámara del cristal se nos aparece Kain. Sin embargo, trae malas intenciones y se bate en un duelo contra Cecil, en una batalla que no podemos ganar. El resultado es una reunión un tanto agridulce. Stop! Rosa. Cain, tell me you've not turned traitor. Don't look at me. Cain, why do you now hesitate? Culpes! You're him, the usurper. So, you are Cecil. Allow me to give you something. A gift to remember our meeting. Cecil! Let me through! I did not come to treat with words. Cain, enough of this foolishness. Bring me the crystal. My lord. Don't do it, Cain! Rosa, let it be. Oh, you care for
this one to you. Then let me take her along as well. To hold in trust until we are graced with the chance to meet again. Come, Kane. It would seem your life is spared for now. Kane, wait! Esta es la típica cosa que me cabrea mucho, tío. Aquí es que he dejado la cinemática casi entera, porque creo que se relata a sí misma mucho mejor de lo que yo podría haberlo hecho. Vamos a ver. Hablemos de Golbez. Más concretamente, hablemos de su toma de decisiones. El tío se presenta como un buen villano, ¿vale? Las cosas buenas hay que decirlas. A nivel narrativo, sus acciones nos afectan y oprimen desde el primer minuto de juego, y cuando finalmente hace acto de aparición, su presencia es imponente, barre con nosotros y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Deja una muy fuerte impresión. Además, veremos más tarde que, bueno, es un villano con un nivel bastante decente de personalidad y profundidad. Bien. El problema es que es gilipollas. Ya nos lo demostró antes con todo el tema de la misión de Myst, que era una soberana estupidez, pero es que ahora nos lo vuelve a demostrar. Vamos a ver, ¿por qué no los mata a todos, tío? Vale, algunos tienen un pase. Kane es su esclavo, aunque ya veremos que realmente no lo necesita para nada. Respecto a Cecil, puede llegar a tener motivos para no matarlo, por temas que veremos mucho más adelante. Y esto se podría extrapolar a Rosa, aunque ya veremos que su secuestro es otro sinsentido de manual. Pero... ¿los demás? ¿Edward? ¿Rydia? ¿Young? Yo creo que con que cualquiera de ellos muera aquí, nos vamos a encontrar más adelante con situaciones en las que no tendríamos salvación posible. Casi todos tienen un momento de protagonismo en el que salvan al resto del grupo. Golbez, tío, por el amor de Cristo. Vale que eres muy poderoso, poderosísimo, hasta decir basta. Pero hazte un favor y quítate del medio a toda esta morralla, coño. Si es que aquí los malos pierden porque quieren, tío. Yo no puedo con estas cosas. Rydia se pone de pie, cura a todo el grupo con un hechizo y es la única que se mantiene positiva, reavivando los ánimos del resto para seguir luchando y para rescatar a Rosa. Recordemos que esta chica acaba de pasar por el trauma más fuerte de su vida, y aquí la vemos haciendo de pilar emocional del grupo. En serio, creo que Rydia es la única neurona funcional del juego. Entre todos los demás personajes solo suman media neurona. Y ojo que esa media está nerviosa, quiere irse. Y hablando de estoicidad, si hablamos con la esposa de Young, dice que ha echado a los enemigos de sus aposentos a sartenazos. Mira, yo hasta me lo creo, tío. Luego también vemos a una mujer que nos dice que las casas de Fabul están dentro del castillo, que habrían sido destruidas si estuviesen fuera. El tema es, ¿dónde? El castillo no es tan grande. ¿De qué casas habla? Y además, ¿cómo ha sobrevivido siquiera el castillo? Damsian quedó reducido a ruinas, y aunque aquí estábamos nosotros, no es que hayamos hecho mucho. Patatas, 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 patatas. El grupo discute cómo llegar hasta Baronia. Una aeronave está fuera de cuestión, pues no pueden fabricarla. Además, las alas rojas son muy peligrosas. Por lo tanto, deciden que la mejor opción es ir por mar. El rey de Fabul accede a proporcionarnos un barco y ordena a Young que vaya con nosotros para ayudar a detener a Golbez. A ver... ¿cómo que un barco? ¡Pero loco! ¿Esta gente no ve que ir por mar es una locura? Cuando dicen barco, no se refieren a un navío de guerra, ni nada por el estilo. No. Un barco de pasajeros. Si la flota aérea de Baronia es tan poderosa que ninguna aeronave puede enfrentarse a ellos o darles esquinazo, pues más difícil aún será con un barco, digo yo. No me jodas, van a ser un tiro al blanco que te cagas, tío. Además,
Suponiendo que el barco pueda pasar desapercibido y llegar a puerto. Puerto que no existe, por cierto. Detalles graciosos sin importancia. Fabul es el único sitio del mundo que tiene un muelle. Suponiendo que puedan llegar, ¿qué van a hacer cuando lleguen? Digo yo que Baronia controlará quién entra y sale de sus fronteras. ¿Cómo piensan evadir la seguridad del puerto? Es que es prácticamente imposible que te puedas colar sin que te pillen, tío. Y más con lo idiota que es esta gente. Luego veremos que esto da igual, porque los guardias baronianos son más tontos que la mierda, tío. No hay seguridad por ningún sitio, pero lo lógico es esperar que sí la hubiese, ¿no? Vamos, hombre, lo que tienen que hacer es infiltrarse por tierra. Un grupo pequeñito, discreto, sin llamar la atención. Que alguna forma habrá, joder. Si Rosa pudo llegar hasta Kaipo, ¿por qué no podemos ir nosotros en dirección contraria? Además, hay algunos monjes de Fabul que te cuentan cosas muy perturbadoras sobre eventos extraños que están ocurriendo en el mar. Algo de que el dios del mar anda cabreado. ¿Y van y les dejan ir en barco? Mira, vete. Tira. Otra cosa que me parece curiosa es el hecho de que no sabemos realmente para qué sirven los cristales. Los magos de Misidia, los del primer cristal, supuestamente sabían cosas que no debían. De hecho, uno de ellos más o menos nos lo confirma en las mazmorras de Baronia. Dice que el cristal no es una simple piedra. Aquí, en Fabul, el rey también menciona algo preocupante, que si Golbez se hace con todos los cristales, el mundo se enfrentará a la mayor catástrofe conocida. Pero... ¿por qué? ¿Para qué sirven? Es que aquí todos parecen saberlo, pero nadie nos lo explica. En contra de todo razonamiento lógico, nos dirigimos al muelle y echamos a navegar. Durante la travesía, el grupo discute sobre qué hacer al llegar a Baronia cuando las cosas se tuercen. Nos atrapa una terrible tormenta, la cual hace que Rydia se despeñe por la borda y Yang se lanza tras ella. Entre momentos de crisis extrema, la criatura conocida como Leviatán surge del océano y devora nuestro barco. Si ya lo decía yo, que esto era mala idea. Cecil se despierta en una playa, completamente solo, y yo aquí ya no entiendo nada. Vamos a ver, ¿cómo rayos ha llegado ahí? ¿Se supone que me tengo que creer que lo ha arrastrado la corriente? Joder, que lleva una armadura de cuerpo completo. Es una lata con patas. Este tío tendría que haberse hundido a plomo hasta el fondo. ¡Venga ya! La única posibilidad que se me ocurre para que haya acabado aquí es que el Leviatán lo haya arrojado directamente contra la costa. En cuyo caso, explícame tú cómo es posible que le queden huesos sin romper en el cuerpo. Pero ¿sabéis qué es lo más gracioso? Observad, por favor, dónde estamos. Sí, aquí abajo. ¿Sabéis dónde fuimos atacados? Aquí arriba. Sí, a medio mundo de distancia. Se sacan esta situación del forro de los huevos y tú tienes que asumirlo, asentir y continuar con tu vida si es que puedes. Y lo vamos a dejar aquí. Dentro de unos días tendréis la siguiente parte, donde veremos qué tal le va a Cecil en Misidia. Ya os anticipo que el recibimiento es curioso. Curioso. Gracias por escuchar. Dale a like, tío. Y hasta la próxima.